Vamos a representar esto en distintas perspectivas. Tenemos las dos figuras, tal cual. Podríamos medirlas. Para ser más precisos, ya sabemos que este es un sistema de medición mediante calibre. Encendemos, calibre digital. Y como ya sabemos, esto mide de tres formas. Por un lado mide las anchuras, de esta manera, ¿no? Por otro lado mide aquí esta anchura del mayor grosor del cilindro y por último la profundidad, ¿no? Y siempre me va a ir marcando aquí la medida, ¿no? Entonces, si quiero saber la profundidad, meto esto en el hueco y directamente le doy a la rueda y me va a indicar, una vez que baje esto, ¿no? Me va a indicar cuánto mide en profundidad. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Si quisiera medir pues el cubo, pues también podría verificar aquí que la distancia entre caras pues es igual, ¿no? Vale. Bueno, una vez que ya sabemos utilizar el calibre, por si alguien quiere hacer un ejercicio preciso, vamos a pasar a dibujar esto en perspectiva caballera y en perspectiva militar. Recordamos que en perspectiva militar partimos de las caras tal cual están en verdadera forma y las utilizamos en planta, ¿vale? Con lo cual, por ejemplo, el cubo partiríamos de la cara cuadrada. Para que se vea más claro, vamos a girarla ligeramente, ¿no? Porque si la pusiera así, tal y como la tengo ahora, si ahora desplazo y coloco aquí el alzado, esto no es fácil intuir que sea un cubo, ¿no? Pues esta perspectiva a mí no me facilita nada la comprensión del cubo, ¿no? Esta sería la cara superior y esta sería la cara lateral y esta la arista de atrás, ¿no? Que aparecería discontinua. No me da información. Para verlo en perspectiva militar con facilidad, lo que tendría mejor es que girarlo y entonces sí que lo veré de una forma más precisa, ¿no? O sea, me va a definir mejor las caras. Entonces, esto desplazo en una dirección, si digo que se reduce a un medio, en realidad esta altura, que es la altura, esto sabemos que es la cara frontal, ¿no? Esta altura cojo la mitad de lo que es el lado del cuadrado, ¿no? Entonces coloco aquí la figura desplazada y tengo ahí ya la perspectiva militar de ese objeto, ¿vale? O sea, uniendo así. O sea que esta sería la perspectiva militar de la figura, ¿de acuerdo? Con la reducción a un medio, ¿vale? O sea que si en realidad esto mide 2 centímetros, entonces lo que tengo que coger de altura es la mitad, ¿vale? O sea, un medio de 2, o sea, 1 centímetro, ¿vale? Luego marcaría bien, como hacemos siempre, lo que son las líneas visibles. Esta línea tendré que darle mayor grosor o bien hacer las que están detrás discontinuas, ¿no? Entonces yo aquí lo marco de mayor grosor ya que no puse discontinuas y esa será la perspectiva militar del objeto, ¿vale? Bueno, si quisiera hacer esto, voy a aprovechar esta circunferencia o esta misma de abajo, pues lo mismo, reducción un medio, coloco aquí la circunferencia de la base y le doy la altura un medio. O sea que cogería la altura esta y exactamente en la misma dirección que estoy utilizando aquí, esta altura la reduzco a la mitad, con lo cual puedo simular con más precisión. Por ejemplo, si esto mide 3 centímetros, pues cojo aquí 1,5 centímetros y vuelvo a marcar ahí esa circunferencia, ¿no? Entonces vamos a coger más o menos como una aproximación es esta. Entonces, para no tener que marcar más la de arriba, la voy a poner aquí, ¿no? Entonces cogería 1,5 de longitud y siguiendo la dirección vertical esta, marco aquí la circunferencia hasta la mitad y a partir de aquí ya sería discontinua o la marco menos, ¿no? Bueno, pues ese sería el cilindro que... Bueno, realmente no se nota que el cilindro parece que tiene el doble de altura que el cubo, ¿no? Entonces tendría que ser también el doble de esto, coger esta medida mayor, ¿no? Entonces lo vamos a hacer más preciso, hacemos la circunferencia y en vez de coger esta longitud, pues cojo el doble de la del cubo, esto más esto, ¿no? Con lo cual coloco aquí la circunferencia.
Bueno, pues esta sería la perspectiva militar de este objeto y esta sería la perspectiva militar de este objeto, sin más, ¿no? Entonces, lo que habrá que marcar siempre es la reducción sobre z, o sea, sobre este eje, recordamos que z siempre lo cogemos como eje vertical y luego cogeremos estos dos ejes, ¿no? X e Y los podemos intercambiar, ahí no hay problema, ¿no? Z es el que va a permanecer siempre invariable. Aquí tenemos, por ejemplo, Z, aquí tenemos, por ejemplo, el eje X y aquí tenemos el eje Y. Como vemos, no es una forma muy inteligible para determinar cómo es la figura, ¿no? Por eso esto lo debemos evitar. Siempre conviene ponerlo en una posición oblicua, ¿no? Es como si yo muestro el cubo según esta posición, ¿no? Según esta posición, pues no da información, que es con aproximación lo que tengo aquí, ¿vale? Bueno, pues tenemos perspectiva militar del cubo y perspectiva militar del cilindro. Aquí he cogido la reducción, pues más o menos puedo decir que es 2/3, o sea que si esto mide 3 centímetros, si aquí he cogido 2, pues la reducción sobre el eje Z es 2/3. O sea, donde había 3, he cogido 2 centímetros, ¿vale? Mientras que aquí he cogido, por ejemplo, 1 centímetro, entonces aquí la reducción sobre Z es 1/3. Ya que donde había 3 he cogido solo una parte de 3, no 1 centímetro de 3, ¿vale? Entonces tengo el cilindro en una posición, como vemos, con una reducción a 1/3 y reducción a 2/3, ¿no? Si no le pusiera reducción ninguna, sino que cogiera la altura real, pues entonces tendría una reducción, realmente ya no habría reducción, sería 1/1, ¿no? Y quedaría esta medida exactamente igual. Pero bueno, eso no se viene haciendo, porque no es fácil de entender, vamos, no se intuye. Imaginaros que yo cojo este cubo y de repente digo, bueno, pues tengo aquí la cara cuadrada, vamos a hacerlo con esto más rápido. Con aproximación es este cuadrado, entonces cojo ese cuadrado y ahora cojo exactamente la misma medida para la altura, ¿no? Pues tengo esta altura, tengo esta altura. ¿Qué reducción he cogido aquí? Que alguien me lo diga, ¿qué reducción es esta? Bueno, la reducción esta es... Realmente esto era, por ejemplo, de 2 centímetros. He colocado aquí su medida real y aquí esto tenía 2 centímetros, he colocado su medida real. Por lo tanto, la reducción sobre Z es 1/1. O sea que no hay reducción, ¿no? Pero en realidad, ¿qué pasa? Que si yo no pongo reducción, esto no parece un cubo. Por eso siempre en estas perspectivas se debe poner reducción. Otra cosa es que me interese no ponerla porque a lo mejor quiero hacer dibujos en estas caras y para que se vean bien necesito que sean más grandes, ¿no? Pero bueno, lo normal es poner reducción. Marcaría entonces la posición de los ejes, por ejemplo, X, Y y Z. Bueno, tenemos ya distintas perspectivas del cubo. Tenemos distintas perspectivas del cilindro con distintas reducciones y tenemos perspectivas militares, ¿no? Bueno, si yo quiero hacer una caballera, pues podría decir también que esto es caballera. ¿Cómo? Pues en la caballera tenemos una cara que es frontal, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser esto. Esto es una caballera del cubo, ¿no? Esto también puede ser una caballera, si lo coloco, por ejemplo, así. O sea que en realidad, en la perspectiva caballera aparece una cara frontal, aquí tenemos una cara frontal, ¿no? Y lo normal es que pongamos un eje oblicuo. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo esta figura en esta posición, o por ejemplo en esta posición, esto es también una caballera. ¿Qué pasa? Que ahora el eje Y pues se transforma en el eje Z, ¿vale? O sea que bastaría con cambiar los ejes. Entonces alguien me podrá preguntar, bueno, y entonces si solo es cambiar los ejes, ¿por qué no tienen el mismo nombre y se cambian los ejes y ya está? Bueno, porque en realidad cuando yo pido una perspectiva de una figura, en realidad
y esto lo vamos a entender con otro objeto, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo la perspectiva de una casa, pues la fachada de la casa, por ejemplo, es esto. Entonces, esto en perspectiva caballera, pues podría ser así. Y ahora aquí, por ejemplo, pues le voy a poner un tejado. Y este tejado viene por aquí así. Y entonces esto cortará aquí en este punto. Vale, haciendo por aquí esta dirección. Bueno, pues tengo aquí una caballera de esta casa, ¿no? Todo el mundo lo ve, ¿no? Fijaros que aquí tengo esta cara que aparece frontal. Esto ya está en una posición oblicua. Esta cara también aparece frontal. Y yo no puedo decir que esto es militar, porque la forma, la disposición de la casa es esta, ¿no? Esto deberá ser paralelo a esto, por aquí detrás. Esto también deberá ser paralelo a esto, paralelo a esto. O sea, entonces tengo aquí el eje X, por ejemplo, el eje Y, y tengo aquí la dirección también del eje Y. Mientras que aquí, al final, tengo el eje Z, ¿vale? Bueno, pues es la perspectiva caballera de una casa. Si quisiera hacerlo en militar, ahora no puedo decir variar los ejes y decir esto es militar. No, a no ser que sea una casa de juguete y la tenga así girada. No, la militar de esto pues tendré que hacer la planta de la casa en verdadera forma. O sea que tendría ahora en verdadera forma lo que está es la planta de la casa. Tengo el eje Y, tengo el eje X, ¿no? Y ahora hago las verticales, una vertical, otra vertical, y tengo ya aquí el primer tramo de la casa, ¿vale? Esta línea desaparecería porque es el mismo plano. Marco entonces ya el prisma. Fijaros que aquí arriba este rectángulo está en verdadera forma. Y ahora marco aquí este tejado. Marco aquí este otro. Entonces, si por ejemplo esto llega hasta aquí, es algo más grande, ¿no? Entonces, marco la posición esta. Y digo, bueno, pues el tejado este llega, por ejemplo, hasta aquí. Entonces, esto mismo lo tendré que repetir aquí detrás. Y ahora esto que viene por aquí sigue esta dirección por el medio, sigue esta dirección y por aquí sube con esta misma inclinación. Eso quiere decir que ese es el punto de corte de lo que es esa intersección de los tejados, ¿no? Esto se llama cumbrera y esto se llama lima olla. Bueno, pues esta sería una perspectiva militar y aquí vemos clarísimamente la diferencia entre los dos tipos de perspectiva. La perspectiva caballera, donde una cara aparece frontal, ¿no? Caballera, y la reducción esta, si realmente esta es la medida y aquí mide 2 centímetros, ¿no? Podemos hacerlo, por ejemplo, si pensamos que es un objeto pequeño. Ahora, si es un objeto real, tendríamos que pensar en metros. Y en cuanto está aquí el dibujo, imaginaros que esto, por ejemplo, mide 6 metros, ¿no? O sea, 600 centímetros, ¿no? Y aquí en el dibujo mide 2 centímetros, ¿no? Vale, o sea, 2 centímetros corresponden a 600. O sea que la escala es 1 partido 300, ¿no? Bueno, pues fijaros que aquí he cogido 2 centímetros y aquí he cogido 1 centímetro, ¿no? Por lo tanto, la reducción que estoy haciendo aquí respecto a esto es la mitad de esto, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que tenemos que ver. Primero, que aquí pondremos una reducción, en este caso es la mitad, ¿no? Y aquí pondremos la reducción sobre el eje Z, que viene por aquí. ¿Vale? Bueno, pues esa sería la intersección, la diferencia entre los dos tipos de perspectiva, la perspectiva caballera y la perspectiva militar. Entonces recordamos, siempre en la perspectiva militar lo que vamos a hacer es que la figura aparezca vista desde arriba, ¿no? Como vemos aquí el detalle para esta casa, ¿no? Mientras que en la perspectiva caballera aparece frontal. Entonces, si me interesa, por ejemplo, mostrar la puerta de esta casa y la ventana, pues la mejor perspectiva para hacer esto es la caballera, ¿no? Mientras que si me interesa mostrar aquí, por ejemplo, un detalle para por ejemplo, una claraboya que ponga aquí, entonces lo voy a ver mejor aquí, más en verdadera forma, que si lo dibujo, por ejemplo, aquí, ¿no? Vale. O, por ejemplo, aquí me permite ver este faldón del tejado.
aquí no me lo permite ver, ¿no? Entonces, la ventaja de esta perspectiva es que me permite ver aquí en verdadera forma la fachada, ¿no? Mientras que en esta me permite ver de una forma más clara en planta la forma de la casa, ¿no? Vale. Bueno, perspectiva militar y perspectiva caballera.